Good morning to everyone. Buenos días a todos. I'm always happy to meet with God's people on Sabbath morning. Estoy siempre contento de reunirme con el pueblo de Dios sábado de mañana. This is an opportunity for us to worship Him together. Y esta es una oportunidad para adorarle juntos. And He meets with His people when they come to meet with Him. Y Él se allega a su pueblo cuando ellos se acercan a Él. And I think it's appropriate if you bow your heads with me now as we ask Him to bless our worship time. Y yo creo que es apropiado que me acompañen, por favor, inclinando su rostro para pedirle su presencia durante este tiempo de adoración. Let us pray. Oremos. Loving Lord, we're so thankful to be part of your family. Amante Señor, estamos tan agradecidos de ser parte de su familia. We ask this morning that you will be in our worship service. Y te pedimos que estés en nuestro culto, en nuestro servicio de culto. You know all too well, Señor, that it is not just here, but all over many countries and different places that your people are participating in this worship. Y Señor, tú sabes bien que no es solamente en este lugar, sino también en diferentes países del mundo donde tu pueblo se reúne para adorarte. So, Lord, give us your presence. Help us to understand. Así que, Señor, danos tu presencia, ayúdanos a entender. And, Lord, help us to be obedient. Y, Señor, ayúdanos a ser obedientes. For we ask this in the name of our Savior, Jesus. Porque pedimos esto en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amen. Amén. On a number of past Sabbaths, I have presented topics on Adventist history. En un número de sábados anteriores, he estado presentando algunos temas que tienen que ver con la historia del adventismo. And possibly this morning, we could call this Adventist history number 4. Y posiblemente esta mañana podríamos decir que este es nuestro tema de historia adventista número 4. There is a text in the Bible that I would like to cite. Y hay un texto en la Biblia con el cual quisiera comenzar. And it deals with our relationship with the Father. Y este texto habla sobre nuestra relación con el Padre. It says, Y dice, Ecclesiastes 9:10, Eclesiastés 9:10. whatsoever thy hand findeth to do, Todo lo que te viniere a la mano para hacer, do it with all thy might. hazlo según tus fuerzas. For there's no device, nor knowledge, no work, nor wisdom in the grave whither thou goest. Porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. We have a phrase in English that I think you probably will understand. Tenemos una frase en el inglés que creo que también los hispanoparlantes entenderán. There are only two things that you really have to do. Hay dos cosas que realmente tienes que hacer. Death and taxes must be paid. Y una es la muerte y la otra es pagar tus impuestos. You know, we often look at a rich man ¿Saben que nosotros generalmente vemos a un hombre rico and we become suspicious? y vamos a estar sospechosos? But there's another text that deals with this issue. Pero hay otro texto que lidia con este asunto. Because God gives man all kinds of gifts. Porque Dios da al hombre todo tipo de obsequios. For example, a gift in music. Por ejemplo, un don de música. Perhaps it's public speaking. Probablemente es la oratoria. It may be artistic skills. Debe ser quizás habilidades artísticas. And even He gives us wealth. Y aún Él nos da riqueza. Let's look at this other text. Vamos a leer este texto. Behold,
That which I have seen, it is good and comely for one to eat and drink, and to enjoy the good of all his labor that he taketh under the sun all the days of his life, which God giveth him, for it is his portion. Every man also to whom God hath given riches and wealth, and hath given him the power to eat thereof, and to take his portion, and to rejoice in his labor. This is the gift of God. Eclesiastés 5, 18 y 19. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber, y gozar uno del bien de todo de su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Resources. Recursos. Everyone wants to acquire them. Todos queremos adquirirlos. We want things Queremos cosas or we want money. o queremos dinero. Whatever we get together, it's for our use and management. Y cualquier cosa que juntemos va a ser para nuestro uso y para nuestro manejo. Now, most of us will work hard to earn our things. Ahora, muchos de nosotros trabajaremos duro para poder ganarnos nuestras cosas. But every society has people who are impatient. They don't want to work it that way. Pero cada sociedad tiene personas que son impacientes, que no quieren trabajar de esta forma. They can't wait the required time to acquire things. Ellos no quieren esperar el tiempo requerido para adquirir ciertas cosas. They're willing to misrepresent, to do anything to shorten that time. Y están dispuestos a hacer lo que sea para acortar ese tiempo. They're willing to distort and to lie in order to get ahead. Son capaces incluso de mentir, de distorsionar para así avanzar. Some of these persons are actually willing to commit a crime in order to get ahead. Y algunas personas están incluso listas para cometer incluso un crimen con tal que avancen. And thank you, the need to find wealth one way or another is a general feeling. Y es un sentimiento general, la necesidad de encontrar algo de bienes. It's a problem for humans. We want to do what we have to do to get ahead. Y es un problema para los humanos. Queremos hacer lo que tengamos que hacer para así salir adelante. Now, interestingly, the Catholic Church has a social doctrine that deals with this issue. Ahora, interesantemente, la Iglesia Católica tiene una doctrina social que lidia con este asunto. The highest authority in that church clearly states the following. Y la autoridad máxima de esa iglesia dice claramente: all material goods belong to all persons. Que todos los bienes materiales pertenecen a todas las personas. And if anyone has a need, y que si cualquiera tiene una necesidad, and I'm going to add if he has what he thinks he needs, y esto puede ser una persona cree que necesita eso, then this authority adds, entonces esta autoridad pregunta, he can take it and it's not considered a theft. Esta autoridad dice que esta persona puede tomar eso que él necesita y no es considerado como robo. This is a very unusual position. Y esta es una posición bastante inusual. And it found a great deal of support in Mussolini's government during the Second World War. Y esto encontró bastante apoyo durante el gobierno de Mussolini en la Segunda Guerra Mundial. God early told the human race that we would have to get what we need
but the sweat of our brow. Dios le dijo bien tempranamente a la humanidad que nosotros adquiriríamos lo que necesitáramos por el sudor de nuestra frente. The problem is weeds would grow up to suck the nutrition from the soil. Y el problema es que las malas hierbas crecerían y estas absorberían los nutrientes del suelo. The problem is that we have to work hard to be able to eat. El problema está en que tenemos que trabajar duro para poder comer. The whole human family has to live on the first few inches of topsoil on the earth. Toda la familia humana tiene que vivir en esos pocos centímetros superiores del suelo. And now society allows us to earn our living in other ways rather than just in agriculture. Y por supuesto la sociedad hoy día nos permite ganar nuestro sustento de otra forma que no es la agricultura. We may have people who are mechanics or teachers who may provide other services. Y tenemos personas, por ejemplo, que son mecánicos o maestros o que proveen otros servicios. They may be nurses, they may be doctors, they may be policemen or pastors. Puede ser enfermeras o doctores o policías o pastores. But God is in charge of caring for our needs. Pero Dios está a cargo de cuidar por nuestras necesidades. Now, God has given us counsel how His children should conduct themselves in acquiring goods. Ahora, Dios nos ha dado consejos sobre cómo sus hijos deben adquirir bienes. Now, the acquisition of assets is much more than just getting something. Ahora, la adquisición de activos va mucho más allá de tener algo. It's more than just coins or money. Va más allá de monedas o de dinero. You see, coins were stamped many thousands of years ago. Ustedes verán, las monedas eran estampadas o acuñadas muchos años atrás. Remember, Peter went to the sea and he caught a fish and he took out a coin from the fish's mouth. ¿Recuerdan cuando Pedro fue al mar y él agarró un pescado y cuando él abrió su boca del pez había una moneda? Jesus told him to do that to pay some taxes. Jesús le dijo que hiciera esto para el pago de unos impuestos. But it's only been a few centuries since man began to imprint on paper instead of coins, the value of assets. Pero ha sido unos pocos siglos atrás cuando el hombre empezó a imprimir en papel moneda, el dinero en vez de la moneda. So today, everyone has faith in that paper money. Así que todo el mundo hoy tiene confianza en ese papel moneda. You may recall that during the Second World War, Y usted puede recordar que durante la Segunda Guerra Mundial there was a terrible inflation in German currency. hubo una inflación terrible de la moneda alemana. They used what the Germans called the mark. Ellos usaban lo que los alemanes llamaron el marco alemán. It got so bad at one point Y en un momento llegó a estar tan mala la situación that some testified they needed to take a wheelbarrow full of German marks to buy one loaf of bread. que algunos testificaban que tenían que llevar una carretilla llena de marcos alemanes para poder comprar un pan. Now, it may have been an exaggeration, but that's what happened. Ahora, quizás esto suena como una exageración, pero esto fue lo que ocurrió. Today's paper money really has no intrinsic value. Hoy día el papel moneda realmente no tiene un valor intrínseco, But since everyone trusts it, pero ya que todos confían en él, we accept it, lo aceptamos, we take it to the market, nosotros lo llevamos al mercado and we buy food or whatever we need. y compraremos alimentos o cualquier cosa que necesitemos. Now, in some countries, the buying power of printed money is different.
Ahora, en algunos países, el poder de compra que tiene el dinero impreso es distinto. Some countries have more, some countries have less. Algunos países tienen un mayor valor de compra, otros tienen menos. But it depends a great deal on the activities of the leaders of the nation. Pero esto depende en gran medida de las actividades de los líderes de las naciones. And there's something else. Y hay algo más. The willingness of the population to work hard and produce goods. Y esto es la voluntad que tiene ese pueblo para trabajar duro para producir bienes. It's very complex. It's not simple. Es algo bastante complejo, no es algo simple. Now, we need somehow a more precise definition of assets. Ahora, quizás nosotros necesitamos una definición más precisa de lo que es un activo, It may be more than just money. porque puede que un activo sea más que dinero. It may be a store building. Puede ser, por ejemplo, un edificio, It could be a vehicle. puede ser un vehículo, It could be tools that you use in a business. puede ser herramientas que son usadas en el negocio. Now, banks are usually willing to make loans. Ahora, los bancos generalmente están dispuestos a hacer créditos, But before they approve a loan, they always want to know how much you own. pero antes de que ellos aprueben un crédito o un préstamo, ellos quieren saber cuánto usted tiene. They want to know more than how many coins or how much paper printed money you have, much more than that. Y ellos, por ejemplo, quieren saber quieren saber más que el dinero en físico que usted tenga, dinero en billete o dinero en moneda que usted They tiene. don't want to approve a loan unless there's sufficient assets to cover that. Ellos no van a aprobar un préstamo a menos que haya suficientes activos que cubran el préstamo. Now, the Bible has a great deal to say about money Ahora, la Biblia tiene muchísimo que decir sobre el dinero, because money is the easiest way to count one's wealth. porque el dinero es lo más simple que uno puede utilizar para contabilizar la riqueza. God doesn't have much of a problem with rich men. Dios no tiene tanto problema con un hombre rico, But they're the ones who have a problem with him. pero ellos son los que son problemáticos para él, They don't always believe in him. porque no siempre creen en Dios. And for this reason, Jesus said, hardly will a rich man enter the kingdom of heaven. Y es por eso que Jesús dice que difícilmente entrará en el reino de los cielos un hombre rico. Now, we easily fall into a trap. Ahora, nosotros caemos fácilmente en una trampa. The more things we have, the less we need to trust in God. Y es, mientras más cosas tenemos, menos tenemos que confiar en Dios. This is a very, very real problem in Europe and North America. Y este es un problema real en Europa y en Norteamérica. We can give away printed material, spiritual material, very easily in other parts of the world. Nosotros podemos distribuir material impreso bastante fácil en otros países del mundo. But it's very difficult to get people willing to accept it in Europe and America. Pero es muy difícil que ese mismo material sea aceptado en Europa o en América del Norte. So Jesus simply recognized this problem. Así que Jesús lo que hizo fue simplemente reconocer este problema. Wealth is a spiritual danger. La riqueza es un peligro espiritual. Our struggle is how to get wealth and how to keep it. Nuestra lucha es cómo obtener riqueza y cómo mantenerla. We should have learned it from our childhood. Y tenemos que haberlo aprendido desde nuestra niñez. Some parents are very, very good at teaching this. Y hay algunos padres que son muy buenos en enseñar esto. And others ignore it, and as a result, their children suffer all their lives. Mientras que otros ignoran esta enseñanza y sus hijos sufren por el resto de sus vidas. Often they're very, very poor money managers. A menudo suelen ser personas que manejan pobremente su dinero. I know a man
who teaches his 4 small sons how to multiply their pennies and their coins. Yo conozco un hombre que le enseña a su pequeño cómo multiplicar sus monedas. He encourages those little boys to put their monies invested in his business. Y él, de hecho, anima a sus hijos, a sus pequeños, a que inviertan ese dinero en el negocio que él tiene. And after a certain time, they can recover their capital investment plus interest. Y después de un tiempo, estos niños no solamente reciben el capital, sino también el interés de la inversión. And a little earnings, profit. Y algo, por supuesto, de ganancia. These little boys are learning very, very valuable lessons about how money can work for them. Y estos niños están aprendiendo lecciones muy, pero muy valiosas de cómo el dinero puede trabajar para ellos. This reminds us of the parable that Jesus told about a man who put out his money. Y esto nos hace acuerdo de la parábola que Jesús dijo sobre el hombre que tiene su dinero. The man wanted to have his servants invest that money and give him a bigger return. El hombre que quiere tener su servicio invierte ese dinero y obtiene una ganancia. And then when he came back, each one returned the capital plus the earnings. Y luego, cuando ese hombre regresó, cada una de las personas le esperaba que se le diera el capital más la ganancia. But many children never learn that principle. Pero hay muchos niños que nunca aprenden este principio. And consequently, they always feel unjustly treated and left out. Y como consecuencia, ellos sienten que son tratados injustamente o que son dejados por fuera. And even as adults, they will charge others with their economic disadvantages. Y de hecho, cuando son adultos, ellos pretenden cargar a otros por sus desventajas económicas. We are all familiar with what the Bible says about money. Y nosotros estamos familiarizados con lo que la Biblia dice sobre el dinero. The Bible says the love of money is the root of all evil. La Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todo mal. It's the love of it that causes the problem. Es el amor al dinero lo que causa problema. It's not the money itself, No es el dinero en sí mismo. but if you love it, it will distort Pero- your perspective. Si usted ama el dinero, esto va a distorsionar su perspectiva. Now, this can be more of a problem for a poor man Ahora, esto puede ser un problema mayor para un hombre pobre than for one who is rich. que para uno que es rico. Think about that for a few minutes. Y quisiera que usted piense sobre esto en unos minutos. In the Old Testament, in the book of Malachi, he addresses an economic issue. En el libro de Malaquías, en el Antiguo Testamento, Dios habla de un asunto económico. He asks a simple question: will a man rob God? Y él simplemente hace una pregunta: ¿robará el hombre a Dios? And then the answer is yes, the whole nation. Y de hecho la respuesta fue sí, toda la nación. Will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, wherein have we robbed thee? And he answers, in tithes and offerings. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. And so God says, prove me, not yourself, prove me, now herewith says the Lord, and I will pour you out a blessing. Y el Señor dice: pruébame, pruébame y verás si yo no derramo bendición sobre ti. But the promise is also conditional. Pero esta promesa es condicional también. The word if is a very small word, but it has huge consequences. Allí vemos que hay una pequeña palabra, sí, pero esa es condicional. If we do what he says, then the blessings will flow. Si nosotros hacemos lo que Él dice, entonces va a fluir la bendición. And material goods Y los bienes materiales may be increased to our Pues- trust. pueden ser entonces aumentados a nuestra mayordomía, nuestra confianza.
if God sees that we're faithful managers, Si Dios ve que nosotros somos gerentes fieles, He may be able to trust us with more things. puede entonces poner bajo nuestro cargo más cosas. He actually knows us better than we know ourselves. Y de hecho, Él nos conoce a nosotros mejor que lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. The Bible talks about La- agriculture as a way of illustrating. Y la Biblia habla de la cultura como una forma para ilustrarlo. God doesn't require us to work in agriculture. La agricultura, perdón, como una forma para ilustrar esto. However, Dios no requiere que trabajemos en la agricultura. however, He does allow us to choose how we will earn our living. Sin embargo, Él nos da la ventaja de escoger cómo ganaremos nuestro sustento, How we will use our talents. cómo utilizaremos nuestros talentos. Now, Adventist history is full of interesting lessons. Ahora, la historia adventista está llena de lecciones interesantes It tells us how our pioneers dealt with money matters. y nos dice cómo nuestros pioneros estuvieron lidiando con los asuntos de dinero. And we need to take a closer look at it. Y nosotros tenemos que explorar esto. The early Methodist, Baptist, and Congregational Sunday keeping Adventists Aquellos adventistas, metodistas o aquellos que del primer día de la semana o adventistas bautistas, they expected the Lord to come on October 22 of 1844. ellos esperaban a que el Señor regresara el 22 de octubre de 1844. But of course, He didn't come, Por supuesto, el Señor no vino. and these Sunday keeping Adventists were bitterly disappointed. Y estos adventistas del primer día estuvieron amargamente chasqueados. Many of them were farmers, Muchos de ellos eran agricultores and they left their crops unharvested because they didn't think they'd need them. y de hecho ellos dejaron sus cultivos sin cosechar porque pensaron que no los necesitaría. They lived in the northern hemisphere, Ellos vivían en el hemisferio norte and they figured, well, in October, November, December, we don't need our crops. y ellos dijeron, bueno, es octubre, entonces en noviembre y diciembre no vamos a necesitar los cultivos. We're going to be sitting around the table with the Lord Jesus and sharing a great meal with Him and our families. Nosotros vamos a estar sentados en la gran mesa del Señor junto con nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestra familia. And I recall a few of those stories of what our pioneers experienced. Y yo recuerdo algunas de esas historias que nos dicen qué fue lo que experimentaron nuestros pioneros. How they dealt with the poverty that they immediately experienced. Cómo ellos lidiaron con la pobreza inmediata que ellos sufrieron. Ellen White wrote on one occasion about what they experienced. Elena de White escribió en una ocasión sobre lo que ellos pasaron. She said that in April of 1852, Y ella dijo, en abril de 1852, she tells about having moved to the city of Rochester, New York. ella cuenta que se había mudado para la ciudad de Rochester en Nueva York. Under most discouraging circumstances, at every step, we were obliged to advance by faith. We were still crippled by poverty and compelled to exercise the most rigid economy and self-denial. I will give a brief extract from a letter to Brother Howland's family dated April 16, 1852. En abril de 1852 nos trasladamos a Rochester, Nueva York, en las circunstancias más desalentadoras. A cada paso nos veíamos precisados a seguir adelante por fe. Aún estábamos impedidos por la pobreza y tuvimos que practicar la más rígida economía y abnegación. Daré un breve extracto de la carta escrita a la familia del hermano Howland el 16 de abril de 1852. She said, "We are just getting settled in Rochester.
We have rented an old house for $175 a year. We have the press, that is a printing press. We have the press in the house. Were it not for this, we should have to pay $50 a year for an office room. You would smile could you look in upon us and see our furniture. Acabamos de instalarnos en Rochester. Hemos alquilado una casa vieja por $175 al año. Tenemos la prensa, esto es hablando de la imprenta, en casa. Pues de no ser así, hubiéramos tenido que pagar $50 al año por un local para oficina. Si pudieras ver nuestro ajuar, os sonreiríais. Then she continues. Y ella continúa. We have bought 2 old bedsteads for 25 cents each. Hemos comprado 2 camas viejas por 25 centavos cada una. My husband brought me home 6 old chairs. Mi esposo me trajo 6 sillas viejas, No 2 of them alike, en las que no había 2 iguales, for which he paid $1. que le costaron $1. And soon he presented me with 4 more old chairs, Y después me regaló otras 4, without any seats, también viejas y sin asiento, for which he paid 62 cents. por las que había pagado 62 centavos. The frames are strong, and I have been seating them with drilling, an upholstery technique. Pero el armazón era fuerte y con un pedazo de drill remedié la falta de asiento. Our first meals were taken on a fireboard placed upon 2 empty flour barrels, and we are willing to endure privations if the work of God can be advanced. Tomamos nuestras primeras comidas en un bastidor de chimenea, colocado sobre 2 barriles vacíos de harina. Nada nos importan las privaciones con tal que adelante la obra de Dios. James and Ellen White were 2 of the early pioneers. James y Elena de White, su esposa, fueron 2 de esos pioneros, They struggled to keep body and soul together, quienes lucharon para mantener el alma y el cuerpo juntos. but poverty was their lot. Pero la pobreza fue lo que les tocó. They didn't own a farm, they only could garden. Ellos no tenían una granja, solamente podían cultivar. If one's garden is not large enough, one will suffer for lack of food. Y si la huerta de una familia no es lo suficientemente grande, entonces se sufrirá por falta de alimento. For example, Por ejemplo, people have to learn the hard way. las personas tienen que aprender duramente. It takes long rows of vegetables to be able to feed a family all year long. Para poder alimentar una familia todo el año, se necesitan grandes plantación de verduras. To conserve food is a skill that we all need. El preservar alimento es una habilidad que todos necesitamos. Because you can't plant all year long, there comes winter time. Porque ahí usted no va a poder plantar todo el año. Viene el invierno. James had a hard lesson to learn. Ahora James tuvo que aprender una importante lección. Occasionally, he would get discouraged with just preaching and publishing. Ocasionalmente, él se desanimaba con solamente predicar y también publicar And what he cosas. would do is he would hire himself out to neighboring farmers to harvest wheat. Y lo que él hacía es que se ofrecía su mano, su obra de trabajo para plantaciones vecinas y así cosechar el trigo. This is the way he could manage to feed his family. Y esa era la forma en la cual él podía cubrir algunos gastos y darle de comer a su familia. But he finally learned God's lesson. Pero finalmente aprendió la lección de Dios. So he put away his cutting knife and he never hired himself out again. Así que él puso de un lado la hoz y nunca más se ofreció para cortar. He knew that God would really provide for him to feed his family. Él sabía que Dios proveería realmente
para poder alimentar a su familia. And today, every one of us needs to learn that same lesson. Y cada uno de nosotros tenemos que aprender esa misma It lección. is so easy to distrust God and confide and rely on human solutions. Es tan fácil el desconfiar en Dios y más bien poner nuestra confianza en soluciones humanas. Some time ago, a book came into my hands. Hace un tiempo atrás, un libro llegó a mis manos It was compiled by an Adventist author, James Nix. y este libro fue compilado por un autor adventista, Jim Nix, And he focused on the sacrifices of Adventist pioneers. y él allí hablaba de los sacrificios que hicieron los pioneros adventistas. There were a lot of chapters in the book, Había grandes capítulos en el libro. but I was particularly interested in how he focused on what Ellen and James White did. Pero para mí fue de gran interés cuando él desarrolla lo que hicieron James y Elena White. In one chapter, he dealt with how they coped for the need for funds for a rapidly growing work. Y en uno de los capítulos él habla de cómo ellos trataban de cubrir con las necesidades del trabajo que iba creciendo. I did not realize how much of a businessman James White had become. Y yo no me había dado cuenta cuán hombre de negocios se había convertido Jaime White o James White. He discovered a lucrative source of money in buying and reselling real estate. Y él había buscado fuertes fondos de dinero para compra y venta de bienes raíces. He was even a principal investor in buying mules down in Texas near the Mexican border and transporting them up north and selling them at a good profit. De hecho, él fue uno de los primeros inversores que compraba mulas en México y las llevaba al norte y las vendía por un buen precio. Now, I share this history because we need to understand what his motives were. Ahora, y esta parte de la historia la comparto porque creo que debemos entender cuál era la motivación de White. He was trying to subsidize and underwrite, pay the bills of a growing church movement. Él estaba tratando de subsidiar y de pagar las cuentas de un movimiento de iglesia que crecía. So let me share with you some of the facts of how he used that money. Ahora, déjeme también compartir con ustedes algunos hechos de cómo él usó ese dinero. He struggled alone to build up a printing and publishing work. Él, por ejemplo, luchó solo para la construcción de una imprenta, de un edificio de imprenta para el Ministerio de Publicaciones. He did it for the church because people need to read and to understand. This was before the days of television. Y él lo hizo para la iglesia, porque estamos hablando de los tiempos antes de la televisión. La gente necesitaba leer, necesitaba tener el material. By the year 1861, Para el año 1861, after he had begun to develop the printing and publishing work, después que él comenzó a desarrollar este ministerio de imprenta, he passed it all to the present Pacific Press Publishing Association. él pasó todo a la Asociación de Publicación del Pacífico. And that prospering publishing work today is producing tons of literature for Seventh-day Adventists. Y ese mismo ministerio hoy día produce toneladas de impresión de material adventista del séptimo día. After he had spent years of his life sacrificing to do this, Y después de pasar años de su vida, sacrificándose años de su vida para hacer esto, he gave away to God's people everything él le dio al pueblo de Dios todo, because it belonged to God. porque eso le pertenecía a Dios.
Sometime after this donation, he gave the entire title of the publishing work to Pacific Press Publishing Association. Y de hecho, algunas de sus donaciones, el diezmo los daba completamente a la Asociación del Pacífico, a esta casa de impresión, esta casa publicadora. It has been estimated that the value of that donation at that time Y se estima que el valor de la donación en ese tiempo was an immense amount of $10,000. era un gran monto de $10,000. Now, these recorded stories of their liberality Ahora, estas historias que se registran sobre su liberalidad, one donation, they owned a house in Rochester, New York. ellos, por ejemplo, tenían una casa en Nueva York, en Rochester, And they later sold it to be able to finance the purchasing of a printing press for the publishing house. y ellos luego vendieron esa propiedad para poder así financiar la construcción de una casa publicadora. And it's also recorded that he sold both his properties in Battle Creek to help a church program. Y también se registra que él vendió sus propiedades en Battle Creek para poder financiar uno de los programas de la iglesia. He sold properties, plural, in Michigan in 1875 and donated large sums to the church. Él, de hecho, vendió algunas propiedades en Michigan en el año 1875 y de esto donó grandes sumas de dinero a la iglesia. In the state of Kansas, in the middle of the United States, En el estado de Kansas, en esa parte central de los Estados Unidos, the workers were underpaid. los trabajadores no tenían casi sueldo. They could hardly feed their families. Ellos difícilmente podían darle de comer a sus familias. That's not the case today. Y este no es el caso hoy día. But back then, James had to do something to help these people. Pero en ese momento, James White tuvo que hacer algo para poder ayudar a estas personas. He went to the bank and he borrowed money and paid interest and gave that money without interest to the workers. Él, de hecho, fue al banco, pidió un préstamo con interés y ese mismo dinero lo dio a la iglesia en esa área afectada y lo dio a esa área afectada sin interés. He gave the money to the workers themselves. Él les dio ese dinero a los trabajadores mismos. He was always mortgaging something to be able to get money for God's work. Él siempre estaba negociando algo para poder dar a la obra de Dios. The banks were persuaded to loan him money, somebody else's money. Y los bancos estaban persuadidos a prestarle dinero, el dinero de otra persona. For example, he sold a house in California Por ejemplo, él vendió una casa en California to help a church get out of debt. para que una iglesia saliera de deuda. They also sold in California their furniture and their house to help another program. Y ellos de hecho vendieron en California otra propiedad e incluso los muebles para también colaborar con un programa de iglesia. And it was this sale that helped start the work in Switzerland. Y fue la venta de estos bienes lo que ayudó a comenzar la obra en Suiza. Whenever they made an appeal to the church to give to help spread God's work, Cada vez que ellos hacían algún llamado a la iglesia para dar, era para avanzar la obra de Dios. James and Ellen White always was first on the list with "We will give $100" or "We will give $1,000." Y ellos, Elena de White y su esposo, James White, siempre estaban de primeros en la lista diciendo nosotros vamos a dar $100 o cualquier monto de dinero. Ellen White did her part too. Elena de White también hizo de su parte. In Selected Messages, she says the following: Y en mensajes selectos ella dice lo siguiente: I have given for the support of the Lord's cause in foreign lands yo he dado para el apoyo de la obra de Dios en el extranjero all the royalties that come from the sale of my foreign books.
todos los royalties que vienen de la venta de mis libros. Perhaps I need to define the word royalties. Y probablemente en este punto yo tengo que definir lo que es un royalty. When someone writes a book, Cuando alguien escribe un libro, the publishing house delivers those books and receives money for them. la casa publicadora distribuye los libros y recibe dinero por ese libro. But when the books are sold to individuals, Pero cuando el libro se vende a individuos, a small portion per volume comes back to the writer. un porcentaje pequeño por volumen de venta regresa al autor. That's royalties that Ellen White donated to the church. Eso se llama royalty y eso Elena de White lo donó a la iglesia. And she put thousands of dollars into the education of young people. Y ella puso miles de dólares en la educación de niños, The college students. la educación de jóvenes universitarios. One of those students was Dr. Kellogg himself. She and James helped him to get a medical education. Uno de esos jóvenes fue el doctor Kellogg. Tanto ella como su esposo James White ayudaron a financiar sus estudios. Other thousands of dollars were contributed toward the erection of church buildings, schools, and sanitariums. Otros miles de dólares fueron destinados para el levantamiento de iglesias, para la construcción de sanatorios y instituciones de educación. One time she received a very special request. Una vez ella recibió una petición muy especial. Elder Haskell, a trusted worker, El anciano Haskell, un trabajador de confianza, he appealed to her for $500 to help build a church in a poor area. él le pidió $500 para construir una iglesia en un área pobre. So you know what Ellen White did? Así que, ¿saben ustedes qué hizo Elena de White? She said to her bookkeeper, Sarah, Ella le dijo a Sarah, quien era la que llevaba las cuentas, look in all of my records and see if there are any royalties unmortgaged that we can get money for Elder Haskell. le dijo, por favor ve y busca los registros a ver si hay algún royalty que queda que no hemos recibido para poder dárselo al hermano And Haskell. if there is, give it to Elder Haskell. Y si hay algún royalty pendiente, por favor darle al hermano Haskell. At one point, she wrote the following. En una ocasión ella escribió lo siguiente: This is how we got our means. As God saw the use we made of the means he gave us, he entrusted us with more. My husband was a financier. I made the statement last night that we had invested $30,000 in the cause. This is the way we've done it. And when we saw a place where the cause needed means, we would hand it out. Así es como obtuvimos nuestros medios. Cuando Dios vio el uso que hacíamos de los medios que nos dio, nos confió más. Mi esposo era financista. Anoche hice la declaración de que habíamos invertido $30,000 en la causa. Así lo hemos hecho cuando vimos un lugar donde la causa necesitaba medios, lo repartíamos. This is the way they did it. Esta es la forma en que ellos lo hicieron. And there are many stories about these experiences. Y hay muchas historias sobre estas experiencias. Let me share one with you. Y voy a compartir una de ellas con ustedes. One time while they were traveling on the train, Una vez estaban viajando en tren they had just finished eating their lunch y habían finalizado su almuerzo. when James picked up an empty bottle and decided to throw it out. Cuando James White había tomado una botella vacía y la quiso lanzar. But Ellen White protested, don't do it. Pero Elena de White protestó y le dijo, no lo hagas. But he objected. He said, I'm not going to carry this the rest of the way. Pero él objetó y dijo, yo no voy a cargar esto el resto del camino. And out it went. Y él lanzó la botella. And she looked at it sadly and said in a mournful tone, Y ella lo vio a él tristemente y dijo en un tono triste, James,
You might have saved the cork. Pero James, hubieras podido guardar aunque sea el corcho. It's not how much we manage, but how we care for the little details. Y la cuestión no está en cuánto nosotros manejamos, sino en cómo manejamos los detalles. If we can be trusted with the little, then Si- God can trust us with more. Si nosotros podemos ser confiados con poco, entonces Dios puede poner a nuestro cargo más. Sometimes we try to make a deal with God. A veces nosotros tratamos de hacer un negocio con Dios. And we tell him that if he'll give us the lottery, why, we'll give a large amount to the church. A veces nosotros le decimos al Señor, Señor, si nos das bastante, entonces yo también voy a dar bastante a la iglesia. This kind of a deal doesn't work with God. Pero ese tipo de situaciones, de negocio, eso no funciona con Dios. God is more interested in how we deal with the little things that we have right now than big things. Dios está pendiente más de cómo manejamos lo poco que tenemos ahora que el manejo de grandes cosas. The secret to a larger responsibility is be faithful with what you have now. Y el secreto para ser responsable de más cosas es ser fiel con lo que tienes ahora. When Jesus fed the 5,000, Cuando Jesús alimentó a 5,000, he sent the disciples around with baskets to pick up all the leftovers. Él le dijo a sus discípulos que en las cestas recogieran todos los restos. He didn't want the extra bread to be left over or wasted. Él no quería que el pan que quedaba se perdiera. This was his way of teaching his followers how he views those things. Y esta es una forma de enseñar a sus seguidores cómo él ve estas cosas. Now, I learned something a few years ago Ahora, hace unos años atrás aprendí algo on the matter of money management. en este asunto de manejo del dinero. I watched Uncle David and I learned something from him. Y yo me puse a observar al tío David y aprendí algo de él. Years ago, he had a credit card that he used to get emergency funds. Hace unos años atrás, él tenía una tarjeta de crédito que era usado para fondos de emergencia. When there was some need that occurred around the world, he would withdraw the cash. Y cuando había una necesidad alrededor del mundo, él sacaría el efectivo. At that time then, he was carrying very heavy responsibilities. Y en ese momento él estaba cargando con responsabilidades bien pesadas. And one day it came to my attention Y un día llegó a mi atención that his credit card had a large balance that he owed. que su tarjeta de crédito tenía un balance que él debía bastante grande. He owed it to the bank. Y él debía esto al banco. So I got my resources together and I paid off his credit card. Así que yo reuní mis recursos y yo pagué la tarjeta de crédito. These were back in the early days. Y esto fue a inicios, ¿no?, de todo esto. And then I told him that he could rest at ease and he could avoid owing large amounts to the bank. Y luego yo le dije, bueno, ahora puedes descansar un poco y evita entonces deber grandes sumas de dinero al banco. But it wasn't long that I realized that he had a different modus operandi than I did. Pero no me costó mucho tiempo después darme cuenta que él tenía un modus operandi totalmente distinto al que yo tenía. One day he made a very clear statement to me, Y una vez me dijo algo claramente. and it revealed his attitude. Y esto reveló su actitud. When I receive a donation, large or small, Cuando yo recibo una donación, pequeña o grande, I spend it immediately. lo gasto inmediatamente. There's no way that I can expect God to give me more if I hold back part of it. No puedo esperar que Dios me dé más si yo estoy agarrándolo. So this is the principle on which he deals with the Lord. Y esta es base del principio con el cual él lidia con el Señor. He learned to trust God implicitly day after day and year after year. Él implícitamente aprendió a confiar en Dios día a día, año tras año. And he would not hold out funds for some
expected emergency. y no iba a acumular fondos para una emergencia inesperada. Now, he uses several credit cards and the balances are beyond my possibilities. Ahora él usa varias tarjetas de crédito y esto está mucho más allá de mis posibilidades. But God is patient with him and he blesses. Pero Dios es paciente y él bendice. But Uncle David has learned to manage very carefully his funds. Pero el tío David ha aprendido a manejar sus fondos muy cuidadosamente. This is illustrated by what happened during the Second World War. Y esto es ilustrado por lo que aconteció en la Segunda Guerra Mundial. They housed orphans in the English countryside. Ellos tenían huérfanos en el lado del campamento inglés, del lado inglés. Many of these poor orphans received very little attention from the staff. Y muchos de estos niños recibían poca atención por parte de los trabajadores. Many of the children cried and would not be consoled. Muchos de estos niños lloraban y no eran consolados. They were looking for their mothers who had been killed during the bombing. Ellos buscaban a sus madres quienes habían perecido en los bombardeos. The staff fed them all every day. Las personas que estaban a su cargo los alimentaban cada día. But those children that cried the most could be comforted with one thing. Pero esos niños que lloraban tanto podían solamente ser consolados con algo. Después, after supper, they would be given one cookie to hold in their hand, and they quickly fell asleep. Y después de la cena, a estos niños se les daba una galleta para que ellos tuvieran en su mano y ellos rápidamente se dormían. So they had the comfort to know that there would be some food for tomorrow. Así que ellos tenían ese consuelo de saber de que iba a haber comida para el día siguiente. That's living by faith. God knows that we need to eat tomorrow, but we don't necessarily have the food today. Y eso es vivir por fe. Dios sabe que nosotros tenemos que comer mañana, aunque no necesariamente veamos el alimento hoy. Ellen White wrote the following. Elena de White escribió lo siguiente: The means, that's money, the means in our possession may not seem to be sufficient for the work. Los medios, hablando de dinero, de los cuales disponemos, no parecerán tal vez suficientes para la obra. But if we move forward in faith, Pero si queremos avanzar con fe, believing in the all-sufficient power of God, creyendo en el poder de Dios que basta para todo, abundant resources will open before us. se nos presentarán abundantes recursos. This is God's promise to the Adventist people. Esta es una promesa de Dios para el pueblo adventista. This explains how God will provide for us. Esto explica cómo Dios va a proveer para nosotros. But it's a simple statement. It doesn't give all the details. Pero es una declaración simple, no da todos los detalles. It depends on us how we will react to that promise. Depende de nosotros cómo vamos a reaccionar a esa promesa. And this is what supported Uncle David all these years. Y es esto lo que le dio apoyo al tío David durante muchos años. I need to point out that not all human plans are immediately and initially successful. Ahora, yo tengo aquí también que resaltar que no todos los planes humanos son inicialmente exitosos. God allows us to learn by trial and error. Dios nos permite aprender a través de prueba y error. But trust in God is essential to the outcome. Pero confiar en Dios es esencial para el resultado. God does not lie to his children. Dios no miente a sus hijos. He's watching us and he's leading us. Él nos está viendo y Él nos está guiando. All souls belong to Christ who died for them on Calvary. Todas las almas le pertenecen a Cristo, por las cuales Él murió en el Calvario. Now we're expected to cooperate with his angels to save other rebellious humans. Ahora de nosotros se espera que colaboremos con sus ángeles
para salvar a otros humanos rebeldes. We need to see ourselves as seed planters Nosotros tenemos que vernos a nosotros mismos como plantadores de semillas and allow the Holy Spirit to water and produce the fruit. y permitir que el Espíritu Santo riegue y dé fruto. If we work faithfully, we will see more in heaven. Si nosotros trabajamos fielmente, vamos a ver mucho más en el cielo. We must encourage everyone to follow the leading of the Holy Spirit. Tenemos que motivar a todos a seguir con los lineamientos del Espíritu Santo. The Bible tells us La Biblia nos dice, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? I ask, how many family circles have been broken up because of money issues? Yo me pregunto, ¿cuántos hogares se han quebrantado por asuntos de dinero? We're all materialists by birth. Somos materialistas por nacimiento. We want to collect things. Queremos coleccionar cosas. And really, we're only stewards of somebody else's money. Y realmente somos mayordomos del dinero de otra persona. We really don't own anything. Porque realmente no tenemos nada. Those who have little of this earth's goods are just as subject to envy as the rich man. Y aquellos quienes tienen poco los recursos de este mundo son tan sujetos a la envidia como el hombre rico. Sometimes the poor people are even more envious. De hecho, a veces los pobres son más envidiosos. Think about it for a few Y minutes. piensen esto por un momento. We like to say, well, this is mine. I earned it. Y a nosotros nos gusta decir, bueno, pero esto es mío, yo me lo gané. But this is to deny the true reason that we have anything. Pero esto es el negar la verdadera razón, que es que no tenemos nada. God is the one who puts in our hands anything, all that we have. Dios es el que pone en nuestras manos todo lo que tenemos. We have to recognize Him as the giver of everything. Y tenemos que reconocerlo a Él como el dador de todo. He's the one that gives us health. Él es el que nos da He salud. gives us an opportunity to do business. Él es el que nos da oportunidad para hacer negocio. He allows us and gives us a job. Él es el que nos permite tener un trabajo. He allows us to make a profit on our work. Él es el que nos permite hacer algo de ganancia de nuestro trabajo. And health and all that we enjoy. Y tener salud y todo lo que disfrutamos. Satan is well pleased. Satanás se complace. Satan is well pleased to have us delay in our duty to offer our homes for sale and move to the country. Satanás se complace de que pongamos un tiempo de demora para la venta de nuestras casas y vayamos al campo. Because he knows that if we delay a little longer, Porque Él sabe que si nosotros nos tardamos un poco más, we will be trapped in the city. vamos a ser atrapados en la ciudad. And thus we're distrusting our God, Y entonces desconfiamos en Dios, who has the economic solution for every problem. quien tiene la solución económica para todo problema. We must blindly trust God. Tenemos que confiar en Dios ciegamente, He's still on his throne. porque Él aún está en su trono. And he's continually trying to get our attention Y Él está continuamente tratando de obtener nuestra and solve atención our problems. y resolver nuestros problemas. That is, if we allow him to do it. Esto es si nosotros le permitimos hacerlo. Our decisions will Nuestras decisiones decide our future. van a decidir nuestro futuro. I look forward to hearing the words of Jesus. Yo anhelo escuchar las palabras de Jesús. Thou hast been faithful, enter into the joy of thy Lord. Has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. And may you also hear those same words. Y espero que ustedes también escuchen esas palabras. Amén. Amén. I invite you to bow your heads with me as we finish with prayer. Les invito a que inclinen sus rostros para finalizar en oración. Heavenly Father, thank you for speaking to our hearts today. Padre Celestial, gracias por hablar a nuestros corazones hoy.
Help us to be the kind of children that you can safely trust in heaven. Ayúdanos, Señor, a ser el tipo de hijos en los cuales tú puedes confiar. Help us to be instruments in your hands to save others. Ayúdanos a ser instrumentos en tus manos para salvar a otros. Forgive our materialism, but help us to be overcomers. Ayúdanos, Señor, a vencer. Perdona todo nuestro materialismo. And help us to trust you to solve our problems. Y ayúdanos, Señor, a poner nuestra confianza en ti para resolver todos nuestros problemas. We ask these things in Jesus' name. Y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amen. Amén.